Saludos América Latina, saludos Uruguay. Un abrazo sororo y de clase desde el Frente de Género Violeta Setelich en este mes de marzo, mes de la mujer trabajadora. Mujer trabajadora del hogar, empleada, profesional. Trabajadoras del campo, la ciudad, de ayer, de hoy, de mañana, niñas, jóvenes, adultas, todas. Soy Gabriela Cultelli, economista, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular y coordinadora de su Frente de Género, Violeta Setelich. Y junto a nuestra entrañable compañera y hermana Betiana Díaz Rey, joven diputada, nacida y criada en el barrio obrero del Cerro, vamos a presentarles un riquísimo programa, porque este mes de marzo, mes de la mujer trabajadora, como dijese Martí, es la hora del reencuentro y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Soy Betiana Díaz y tenemos el gusto de presentar junto a las compañeras del Frente de Género Violeta Setelich del Movimiento de Participación Popular en este conversatorio, en primer lugar a Mariela Castro Espín de Cuba. Vamos a estar conversando también con Irene de León desde Ecuador. Luego vamos a tener un mensaje desde Chile de Antonia Atria y vamos a finalizar este mensaje con la compañera Lucía Topolanqui desde Uruguay. Y ahora sí, sin más demora, de Cuba, una compañera que no precisa mayor presentación, porque esa compañera ya ocupa un lugar aquí en los corazones del sur. Es un altísimo honor presentarles el mensaje de la compañera Mariela Castro, desde Cuba, desde la Cuba resiliente, desde esas mujeres sobre las que recae esa forma peculiarmente agresiva de violencia de género, el bloqueo imperialista. Adelante, compañera Mariela Castro. Hola, soy Mariela Castro Espín, diputada de la Asamblea Nacional de Cuba, directora del Centro Nacional de Educación Sexual y miembro del Comité Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas. Soy militante del Partido Comunista, con mucho orgullo. Quiero agradecer al Frente de Género Violeta Setelich del MPP, que integra el Frente Amplio del Uruguay, por invitarme a transmitir este mensaje que me complace leerles. El 8 de marzo es una fecha que siempre me conmueve. Pienso en tantas heroínas cercanas y distantes por la geografía y el tiempo. Las descubro en sus contextos históricos, en sus complejos escenarios domésticos, laborales, científicos, profesionales, políticos y de activismo social. Veo en sus rostros añoranzas, sufrimientos y desvelos, pero también proyectos, satisfacciones y celebraciones. No logro retener todos sus nombres. Son muchas manos, lenguajes, huellas en los tejidos de la historia. A la hora de los homenajes, no alcanzan las emociones para delinear las palabras ni terminar de pronunciar los recuerdos más entrañables. Pero de todas he recibido un mismo legado: luchar por la libertad y la justicia social, enfrentar al sistema patriarcal capitalista y al afán de dominación imperial. Por eso el 8 de marzo simboliza una lucha que no cesa. Para las cubanas el desafío mayor es defender las conquistas de una revolución construida con nuestras propias manos para hacer realidad los sueños que tantas mujeres avivaron con grandes sacrificios. Hemos comprobado que solo en la actividad revolucionaria se puede destruir las condiciones estructurales e ideológicas que sostienen al patriarcado como dispositivo de los sistemas explotadores. Y como hemos elegido conscientemente el camino al socialismo, estamos enfrentando por más de 6 décadas las más crueles formas de hostilidad por parte del imperio más poderoso de la historia. Con el bloqueo económico, financiero y comercial que como medida unilateral impone el gobierno de los Estados Unidos para sabotear nuestro proyecto emancipador y antiimperialista,
se pretende doblegar al pueblo cubano como han hecho en otras naciones, lamentablemente. Resistir o rendirse ha sido la disyuntiva y nuestro pueblo ha elegido siempre la opción de la resistencia sin dejar de pensar, proyectar y engendrar la nación que deseamos. Hay que vivir en Cuba para comprender el colosal esfuerzo que constituye para un Estado que pone al ser humano en el centro de sus objetivos de desarrollo y pondera principios de igualdad y equidad social y de solidaridad, tener que generar precipitadamente y de manera sostenida todo tipo de soluciones e iniciativas de supervivencia frente a las limitaciones impuestas por una agresión de tal magnitud. El bloqueo expresa el carácter inhumano, genocida, despiadado, arrogante y cruel de los que lo sostienen y también de los que se benefician con esta política. Cada año el gobierno cubano presenta a la Asamblea General de la ONU el informe sobre el impacto del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Por 28 años consecutivos desde 1992, el bloqueo recibe el rechazo casi unánime de la comunidad internacional sin que esto ejerza influencia alguna sobre la voluntad del gobierno de los Estados Unidos de mantenerlo. Adicionalmente, la ley Helms-Burton acentúa el carácter extraterritorial de la mencionada política al penalizar a instituciones de otros países que mantienen vínculos económicos, comerciales y financieros con Cuba. La administración Trump implementó 240 medidas y acciones de recrudecimiento del bloqueo con el objetivo de asfixiar económicamente al país, subvertir el orden interno, crear una situación de ingobernabilidad y derrocar a la revolución. Y como si no bastara, durante las últimas 2 décadas, las administraciones de Estados Unidos han dedicado cerca de $250 millones a los programas de subversión contra Cuba. El precio que hemos tenido que pagar es muy alto e impacta a toda la población en todos los escenarios de la vida cotidiana, especialmente a las mujeres, que identificamos al bloqueo como la peor forma de violencia ejercida contra nosotras. Pero todavía, en numerosos contextos impactados por las carencias económicas, las mujeres son las principales responsables del hogar, de las tareas domésticas y de los cuidados. Esta situación expresa la contradicción latente entre las políticas de la revolución que han contribuido a la emancipación de las mujeres, al ejercicio efectivo de nuestros derechos, al desarrollo de liderazgos significativos en todos los sectores sociales y niveles de decisión del país, y los esfuerzos por transformar los patrones culturales y condiciones socioeconómicas que generan brechas de equidad y desigualdades. No somos magas, sino revolucionarias. Transformar la cultura y facilitar el nacimiento del nuevo sujeto político es una de las tareas más difíciles del socialismo. Las mujeres trabajadoras que hoy representan el 68% del sector profesional y técnico del país, el 81,9% del sector educativo, el 78% de la salud, el 53,5% del sector de las ciencias, el 80% del jurídico y el 33% del sector laboral no estatal, sufren importantes limitaciones en el ejercicio de sus funciones causadas por el bloqueo. La resiliencia desarrollada por 3 generaciones consecutivas de cubanas ha sido extraordinaria. Esta se expresa en su participación en todas las actividades socioeconómicas fundamentales vinculadas a proyectos de soberanía alimentaria, desarrollo cultural, innovación tecnológica, atención a la salud, la educación, la asistencia y seguridad social, la seguridad nacional, el deporte, así como el perfeccionamiento del sistema de atención a las familias y la socialización de buenas prácticas en seguridad y cuidados. Hay muchas carencias de recursos materiales para vivir y producir lo que necesitamos. Y sí, nos lamentamos, pero no dejamos de dialogar y participar en la búsqueda de soluciones tanto a nivel político-administrativo, legislativo, como en la vida doméstica. Este pueblo ha demostrado en disímiles ocasiones estar preparado para todo tipo de crisis.
El acontecimiento que más orgullo nos ha propiciado en los últimos meses ha sido la destacada participación de las científicas en la creación de 5 candidatos vacunales contra la COVID-19, lo cual distingue a Cuba como el único estado en producir estas vacunas para la inmunización gratuita de toda su población, a pesar de ser un país subdesarrollado y sitiado. Insisto en rescatar el significado histórico e ideológico del 8 de marzo como una lucha que no cesa por las mujeres y por la humanidad. En el contexto cubano, una de las expresiones más relevantes de esta lucha es el enfrentamiento a las limitaciones arbitrarias que nos impone el bloqueo económico, financiero y comercial del gobierno de los Estados Unidos. La capacidad de soñar, construir, transformar, de ser solidarias en todas las circunstancias de la vida es el mejor mensaje que podemos dar las cubanas a los pueblos en sus luchas. Muchas gracias por la solidaridad y la sororidad. Siguiendo con este conversatorio latinoamericano, nos toca presentar ahora desde Ecuador a Irene de León. Irene es doctora en Sociología por la Universidad de Montreal, integra el Foro Social Mundial trabajando en el desarrollo de ejes transversales para pensar alternativas a la globalización y procesos de comunicación, además de trabajar en temas específicos sobre género y diversidad. Integra también el Foro Social de las Américas. Irene es miembro de la Secretaría de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Es vicepresidenta del Consejo Directivo de la Agencia Latinoamericana de Información, fundada en el año 1977 y dedicada al acompañamiento de organizaciones sociales y procesos de comunicación popular. La doctora Irene de León ha participado como asesora del ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, y su gabinete. Así que simplemente en este momento les dejamos con la palabra de Irene de León desde Ecuador. Un saludo sororal al Frente de Género Violeta Cetelich. Es un honor compartir este 8 de marzo con ustedes y con unas panelistas provenientes de procesos tan relevantes y emblemáticos. Gracias a Gabriela Cutelli por la invitación. Un saludo, Betiana Díaz. La propuesta feminista de colocar la vida en el centro de la organización de la sociedad es sin duda una de las más potentes ideas transformadoras que se han expuesto en estos tiempos en esta parte del mundo. Sobre todo porque luego de varios siglos en los que todo se organizó en función de la reproducción de las ganancias para unos pocos, la realidad ha mostrado que ese desatino es inviable. Vivir por y para el capital, organizar la vida en función de él, invariablemente genera más desigualdad, más polarización económica y social. En ese marco ganan preponderancia algunas definiciones que, gracias a ese planteo de colocar la vida antes que el capital que aportó el movimiento feminista, entonces gracias a ese impulso están consignadas en Ecuador en la Constitución desde hace 10 años como preceptos reconocidos. Importantes reconocimientos tales como el de la economía del cuidado como una de las formas económicas es relevante para las mujeres. Su concreción podría llegar a contrarrestar las históricas consecuencias de la división sexual del trabajo, llegando incluso a resignificar los cuidados como un valor superior, un valor de reciprocidad indispensable ante la interdependencia que caracteriza a los seres humanos. Se trata entonces de un valor humano que atrae beneficios compartidos e implica obviamente responsabilidades colectivas que atañen al conjunto de la sociedad. Así, socializar los cuidados es aquí un mandato constitucional. Igual significado e importancia tienen en este marco la diversidad económica y productiva,
que desplaza a la centralidad otorgada al mercado y reconoce varias formas de producir y de hacer economía. Esto incluye distintos preceptos provenientes de la economía feminista, tan importantes para que de una directriz constitucional puedan volverse práctica. En otro rango de iniciativas transformadoras, en Ecuador se reconoce el derecho de las personas a tomar decisiones libres sobre su cuerpo y su sexualidad. Asimismo, la discriminación es sancionada. En la línea de la igualdad figura la paridad en la participación política, la igualdad en la toma de decisiones en todas las esferas y, claro, se reconoce el derecho a una vida sin violencia, a concretarse además en un territorio de paz libre de bases militares. Y así, entre otros preceptos que se consignaron en la Constitución ecuatoriana hace más de 10 años. No obstante, esta visión de la sociedad que surgió en el marco de las redefiniciones y de las resignificaciones relativas al buen vivir, que es el horizonte de cambio planteado aquí en Ecuador entre 2007 y 2017, y que claro, todavía son lineamientos existentes, puesto que son el marco constitucional. No obstante, decía, han entrado en un receso y hasta están en disputa por la agresividad de su antítesis, el retorno del neoliberalismo que opera desde hace ya más de 4 años. Y con este retorno del neoliberalismo, obviamente están nuevamente de regreso la hegemonía de los intereses del capital financiero global y local, el retorno de las corporaciones transnacionales, de las instituciones financieras internacionales y sus dictados neoliberales, y otros poderes del patriarcado y del capitalismo. Entonces, tenemos aquí en Ecuador una disputa de proyectos y de sentidos. Una disputa por las visiones de futuro, por el presente también, pero por esta construcción hacia adelante. Esto es muy presente ahora, por ejemplo, cuando está en marcha este potente intento de anular los contenidos de esta propuesta de cambio, como decía, y esas posibilidades de construcción hacia el futuro. A la vez, este intento de conculcar las ideas progresistas no se hace de manera pacífica y consensuada, sino que hay el recurso a la persecución política, a la judicialización y otras mañas para deslegitimar las alternativas que resisten, persisten y hasta crecen igual en profundidad y en raíz. Estas dinámicas llamadas de restauración conservadora y la disputa de sentidos y orientaciones de sociedad obviamente afectan también a otros países de la región e incluso ha sido afectado el propio proyecto de integración latinoamericana que se levantaba en el decenio pasado potente y soberano. Iniciativas como UNASUR, la CELAC, ALBA, estaban generando una posibilidad para Latinoamérica, para tener fuerza propia en los escenarios globales. Y sin duda había en ese escenario también no solo participación, sino búsquedas de colocar una agenda feminista en esta posibilidad de ser Latinoamérica en los escenarios globales. En Ecuador, con la pandemia de por medio, y las salidas, o más bien las no salidas, hegemonizadas por las transnacionales farmacéuticas, se ha develado con crudeza que al dejar de priorizar esta agenda de vida constitucional que mencionaba antes y priorizar los intereses del capital con la aplicación, entre otros, de las medidas fondomonetaristas, la vida
ha llegado ya no a ser el centro de una proyección del buen vivir, del cambio societal planteado, sino que la vida es una cosa que tiene precio, un precio inaccesible para aquellas personas que están abajo de la pirámide excluyente, esa pirámide del patriarcado y del capitalismo. Así, el 8 de marzo de este año, de 2021, se celebra en medio de amenazas contra la vida, pero también contra la vigencia democrática, para impedir la inminente victoria del progresismo, que ya venció en la primera vuelta electoral. Entonces se quiere impedir esa victoria en este proceso electoral que está en curso. Sin duda, de concluir esa victoria anunciada, se abriría nuevamente la posibilidad de estas transformaciones integrales que en nuestro caso, insisto, ya están consignadas con un enfoque feminista en la Constitución. Y con unos planes que sí son concordantes con la agenda feminista. Entonces, sin duda, si se logra este retorno del progresismo, lograremos la reedición de un concepto que se colocó ya, que es el de un Estado sin patriarcado, que obliga también transformaciones institucionales en todos los campos, en política exterior, en defensa, en economía, en salud, en fin, en todos los aspectos para poder concretizar los derechos de todas las mujeres. En medio de ese desafío, el proyecto de cambio tiene entonces aún más sentido que en otros tiempos para las mujeres, pues hablamos de una generación, más bien de generaciones, que luego de haber logrado colocar una agenda estratégica de igualdad y de cambios, y de haber vivido esa posibilidad de ser sujetos en todos los sentidos de la palabra, ya son mujeres que no aceptan regresiones como las que se están expresando ahora con el retorno al neoliberalismo y con la pandemia de por medio además. Entonces las mujeres sí queremos recobrar un proyecto transformador y profundizarlo con una agenda feminista de futuro que sin duda es positiva no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad. De igual manera que levantamos la voz contra el bloqueo y las restricciones económicas del imperio, forma de violencia de género estructuralmente imperialista, de dominio machista, del hace lo que yo te digo o te quito todo. La violencia de género como terrorismo de Estado ha recorrido el continente. Y hoy denunciamos el asesinato en Paraguay de las niñas de 11 años, María Carmen y Mariana Villalba, y exigimos la aparición con vida de la niña de 14 años, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, secuestradas y asesinadas las otras el 30 de noviembre del 2020 por las fuerzas de tareas conjuntas del ejército paraguayo. Toca ahora la participación de Antonia Atria, joven rebelde dirigente estudiantil chilena, estudiante de sociología de la Universidad de Chile. Pertenece por ese orden al claustro de dicha universidad, senadora universitaria como le llaman allí en Chile, partícipe de la reciente rebelión junto a su pueblo, hoy en lucha por una nueva constitución. Tiene mucho para aportarnos. Sigan mi consejo de oírla con atención. Es la sangre nueva de este continente. Hola a todas, todos y todes. Muchas gracias por la invitación al Frente de Género Violeta Setelich del Movimiento de Participación Popular Uruguayo. Creo que estas instancias de conversación entre mujeres de diversas
de diversos países de la región de Latinoamérica, siempre son súper útiles para poder intercambiar ideas, pero también articularnos en base a nuestras luchas. Me presento, soy Antonia Atria, soy dirigente estudiantil en el Senado Universitario de la Universidad de Chile, participo de la Asamblea Feminista Plurinacional y trabajé en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en la gestión de un punto de primeros auxilios y de coordinación de acciones políticas durante el denominado estallido social de octubre del 2019. Me gustaría empezar por la pregunta, me gustaría empezar por un poco calificar el momento político de octubre del 2019 en Chile, explicar un poco qué pasó, para después poder entender por qué el feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres es crucial para solucionar esta crisis. Y bueno, para poder entender lo que estaba pasando, creo que la pregunta más fundamental es por qué, a pesar de que la movilización irrumpe por el alza en la tarifa del metro, esta llevó a un cambio constitucional. Y yo creo que esto se debe a que el conflicto tiene dos caras. No es solo la expresión de un malestar económico y respecto a la desprotección social, sino que también expresa un malestar respecto a la distribución del poder político. Por eso las demandas no eran solo acabar con la desigualdad, sino que era terminar con el abuso y tener vidas dignas. Entonces no es solo la exigencia de una mejor distribución, sino que es la acusación de que la distribución actual no es solo una diferencia entre grupos, sino que es a costa de una amplia mayoría. La transición de la dictadura en nuestro país dejó un modelo neoliberal en nuestras instituciones y consolidó el rol subsidiario del Estado. Este rol implica que el Estado solo cubre aquel mínimo que el mercado es incapaz de entregar por sus propias lógicas. Y entonces mucho se ha dicho y se ha escrito sobre la aparente paradoja que vive Chile, que es un país que había sido tan exitoso según estadísticas económicas. Había crecido, tenía mayor movilidad social, mayor acceso a bienes y servicios, pero se ve sumido en una profunda crisis social y política. Esto es porque la movilidad social alcanzada durante la transición era solo una apariencia. Las familias consideradas de esta nueva clase media no tienen una posición efectivamente consolidada. Si es que un familiar cae enfermo, como el derecho a la salud no está garantizado, pueden volver a caer en la pobreza solo por tratar de pagar ese tratamiento. Si una hija quiere ir a la universidad, tiene que endeudarse para poder ir, y eso implica que su paso por la educación superior no implica una mejoría respecto a su estándar de vida. O en términos de pensiones, una persona que ha trabajado toda su vida puede llegar a la vejez en paupérrimas condiciones porque las pensiones no son capaces de entregar lo mínimo que uno necesita para vivir dignamente. Y así la lista sigue. Entonces, bajo el actual sistema neoliberal, predomina la lógica mercantil y entonces los derechos sociales son accesibles solo para quienes pueden pagarlos. Y esta compleja situación respecto a los derechos sociales y la desigualdad económica ha sido tema durante diversas movilizaciones sociales masivas, de las cuales la movilización estudiantil del 2011 fue un punto de inflexión, porque empezó a cuestionarse sobre cuál es el verdadero rol del Estado entregándonos derechos sociales. Y como esa, le siguieron una serie de otras movilizaciones masivas, donde cabe destacar sin duda la movilización por No Más AFP. No Más AFP es el movimiento por cambiar el sistema de previsiones actuales que hay en Chile, y el movimiento feminista del 2018 y el 2019. Y todas estas movilizaciones fueron sucesivamente ignoradas y no lograron plasmar transformaciones sustantivas. ¿Y por qué pasó eso? Porque las instituciones eran incapaces de escucharlas. No solamente las ignoraban, incluso si quisieran escucharlas, eran incapaces de canalizar el conflicto por las ataduras institucionales que nos deja la Constitución. Pero además de ignorarnos, había un desdén de parte de la clase política respecto a ese malestar, donde se burlaban y pormenorizaban aquel malestar. Previo al estallido social, la ministra Cubillos, la ministra de Educación, manifestó respecto a una movilización de los profesores: no permitiré que me sigan usando como una excusa para no volver a trabajar. O el ministro Fontaine, cuando respecto a que era el ministro de Economía, y respecto al alza de la tarifa del metro, sugirió que las personas debían levantarse más temprano para tener una tarifa más baja. En todo este escenario de incapacidad de las instituciones democráticas de cumplir su función democrática, el feminismo como proyecto político y no como petitorio, como perspectiva y no como agenda mujerista, nos orienta hacia la construcción de un nuevo modelo social. Y en ese sentido, la Constitución es el lugar donde sentamos las bases
de una institucionalidad que permita construir ese anhelo. La crisis que atravesamos por esta Constitución convirtió a las instituciones en sirvientas del mercado, como decía antes. Y entonces la Constitución en salud, por ejemplo, resguarda que las personas puedan elegir entre sistemas privados o públicos, pero no asegura su efectivo acceso. En la educación, prioriza que los privados puedan abrir colegios, estableciendo así un sistema segregado en lugar de un sistema integrado. En las pensiones, resguarda el sistema de capitalización individual, y un largo, etcétera. Entonces, la lógica neoliberal solamente es útil para quienes pueden desempeñarse apropiadamente en el mercado, y entonces excluye a niños y niñas y adolescentes, adultos mayores, diversidad sexual, etc. Y por eso sus consecuencias se vislumbran mucho más claramente en las mujeres. O sea, en Chile, antes de la pandemia, las mujeres participaban en un 52.7% del mercado laboral, lo cual ya es una cifra baja. Pero dentro de eso, comparado con el sobre 70% que participan los hombres, pero dentro de ese 52.7%, la mayor parte de ese empleo es informal, flexible, vulnerable y con importantes lagunas laborales producto de haber cumplido con los deberes de las labores del cuidado. Y entonces, y sobre eso, la pandemia, según la CEPAL, ha hecho que retrocedamos más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres. Y esto implica la baja tasa de participación laboral de mujeres, que por ejemplo en pensiones, como está basado en un sistema de capitalización individual, hay una brecha que se dispara al 67.7% entre hombres y mujeres, donde las mujeres apenas ganan en su pensión 79.000 pesos, mientras que los hombres ganan 246.000 pesos. Y entonces el clivaje tradicional del siglo XX entre capital y trabajo ha evolucionado hoy en día, y es una confrontación entre el capital y la vida. Y en eso las mujeres tenemos un rol protagónico, pues se nos ha impuesto hacernos cargo de la reproducción social, ese trabajo invisible que comprende todas aquellas áreas que sustentan a los seres humanos como seres sociales, que no solo necesitan comer y dormir, sino que deben criar a sus hijos, preocuparse de sus familias y sostener a sus comunidades. Y entonces el feminismo, al reclamar que el cargo de los cuidados no es algo privado de lo que nos tengamos que hacer cargo, exige que las labores de cuidado se entiendan como labores que se asumen colectivamente. Y eso quiere decir alterar el rol que cumple nuestro Estado y nuestras instituciones. Y por eso, cuando hablamos de una constitución feminista, hablamos de una que ponga en el centro, como principio orientador de las instituciones, el cuidado. Y eso implica, a su vez, no dejar al albedrío del mercado aquello necesario para que vivamos vidas dignas y garantizar efectivamente los derechos sociales que son fundamentales para el adecuado desarrollo de vidas dignas, junto con un sistema nacional de cuidado. Por eso, cuidar y ser cuidado es un derecho y debe ser reconocido en la Constitución como tal para poder asumir esa responsabilidad colectiva. Y entonces, además de eso, el feminismo es una respuesta política a la crisis de representación que atraviesan nuestras instituciones. El feminismo, al entenderse como una lucha política desde las diversas interseccionalidades que viven las mujeres, tiene la particular capacidad de articular luchas y poner en el centro la reivindicación de aquellas identidades que son marginadas de las relaciones del poder, como, por ejemplo, las identidades de la diversidad sexual, las identidades racializadas, las identidades étnicas, las de zonas ambientales precarizadas, las migrantes, y eso solo por mencionar algunas. Desde esa posición, el feminismo es un proyecto político de profundización y radicalización democrática, que busca hacer más permeables las instituciones a las demandas del pueblo, es entregarle al pueblo el poder que merece. Y la paridad es un ejemplo de ello. Es incluir a mujeres en igualdad de condiciones aquellos espacios de decisión de las que hemos sido marginadas históricamente. Eso mismo debe ocurrir está ocurriendo respecto a escaños reservados para los pueblos originarios, o por ejemplo, la cuota para personas que viven con discapacidad, o otras cuotas u otras identidades que necesitemos que sean incluidas y que han sido históricamente marginadas. El punto de la paridad es inaugurar una nueva política, incluyendo desde su inicio voces que han sido marginadas. Y en ese sentido permite una política inaugurada desde el reconocimiento de estos grupos. Esta debe ser la perspectiva bajo la cual pensemos la nueva Constitución, una que ponga la vida digna al centro, incluyendo a los grupos oprimidos y marginados, y que por ende profundice la democracia, haciendo que las instituciones sean más permeables a las demandas de estos diversos sectores. Y así
desde esa base, podemos construir en conjunto y en colectivo el país que soñamos. Por eso, este 8 de marzo, las mujeres chilenas tenemos una oportunidad histórica. Este 8 de marzo está inmerso en el contexto donde inicia un proceso constituyente donde no solo por primera vez en nuestro país podremos darnos una constitución democráticamente, sino que por primera vez en la historia del mundo podremos hacerlo donde mujeres y hombres estén representados en igualdad, en iguales condiciones. Y por eso tenemos esta oportunidad de poner el feminismo en el centro, el feminismo como un proyecto y no como una perspectiva. Agradezco mucho este espacio con compañeras de diversos países de la región de Latinoamérica y creo que el mensaje más potente con el que podemos dejarlas de acá desde Chile es eso. El feminismo no es solamente una lista de supermercado de las cosas que las mujeres necesitamos, lo es en parte, pero es también una forma de mirar los problemas políticos de nuestro contexto social, entendiéndolos como nuestra posición como mujeres muestra algo respecto al general de cómo están pensadas las lógicas de nuestros modelos sociales y políticos. Entonces, cuando nosotras nos movilizamos contra la violencia, cuando nos movilizamos por nuestros derechos sexuales y reproductivos, cuando nos movilizamos por terminar el abuso, estamos movilizándonos por un nuevo entramado social, unas nuevas relaciones, un nuevo modelo justo de sociedad. Así que agradezco mucho este espacio, agradezco mucho poder conversar con ustedes y espero que nos sigamos topando y articulando feminísticamente en toda la región. Muchas gracias. Dándole cierre a este conversatorio, vamos a presentar a la compañera Lucía Topolansky. Lucía Topolansky es senadora uruguaya, ha ocupado a lo largo de su trayectoria política diferentes espacios de representación, llegando a ser la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de la República en Uruguay. Sin duda que Lucía es una referencia política para muchas generaciones de mujeres en el Uruguay, de mujeres políticas, de luchadoras sociales, de militantes barriales, de muchas mujeres de a pie. Por eso es que en esta oportunidad queremos darle cierre a este conversatorio con un mensaje de ella. Con ustedes, Lucía Topolansky. Estamos ingresando al mes de la mujer, aunque el tema de la mujer es de todo el año y de siempre. Solo que este año, ese emblemático 8 de marzo, por la situación pandémica nacional y mundial, no se va a poder cumplir como un símbolo presencial en donde miles de mujeres se juntan, manifiestan una diversidad enorme de cosas y se leen algunas proclamas que son importantes como guía de futuro. Si bien eso no se va a poder hacer, lo que sí se puede hacer y mantener es el compromiso con la causa. Y ese compromiso con la causa es crucial, porque las causas se mantienen con el compromiso de mucha cantidad de gente. La causa de la mujer hoy es un compromiso, se podría decir casi mundial, pero a esa situación no se llegó de un día para el otro. Siempre menciono que en el manifiesto de los iguales de la Revolución Francesa hay una frase, un concepto que dice iguales aún bajo el techo del hogar. En aquellos años eso era casi una bomba decir eso. Hoy nosotros reclamamos y trabajamos para que la igualdad se exprese en todos lados y ponemos mucho énfasis en bajo el techo del hogar porque allí se produjeron durante muchos años y desgraciadamente se siguen produciendo situaciones de violencia donde la mujer y los niños y a veces los ancianos son objetivo casi cantado. En tiempos de pandemia esto se agudizó, pero no fue solo en Uruguay, esto fue mundial. Se agudizó porque el encierro, el confinamiento, el no poder salir, las limitaciones,
produce como un aumento de las relaciones de poder, produce como un sojuzgamiento mayor, y si se trata de un ámbito donde no hay equilibrios, esto puede ser muy complicado, y pienso que es uno de los problemas que vamos a tener que abordar a lo largo de este año, cuando la situación de la pandemia nos vaya dejando y podamos ingresar en una vida más común, más normal. También este fenómeno que hemos vivido, que estamos viviendo, pegó fuerte sobre la mujer y el mundo del trabajo. En realidad hay muchísimos trabajos importantes que hace la mujer que se vieron directamente afectados por la realidad del parate económico, por la realidad de confinamiento, y también la mujer sufrió despidos y rebaja salarial. Entonces, la situación económico-social este 8 de marzo es regresiva. En el panorama uruguayo, y que no sé si el ambiente de pandemia lo prohijó o la circunstancia política, habría que profundizar más, aparecieron voces revisionistas en tanto a temas en los que se había avanzado, como la interrupción voluntaria del embarazo. En tanto Argentina en plena pandemia daba la lucha y la ganaba, aquí hubieron voces que se manifestaron para ir marcha atrás. Una de las tareas es que eso no suceda. No se puede retroceder un paso en algunos derechos. Hay otras situaciones que son mucho más sutiles. Leíamos en noticias de internet el drama, y en Uruguay no tengo información directa, pero pienso que en muchos casos debe haber sido así, de la situación de las empleadas domésticas. Porque claro, en una situación de pandemia, esa tarea tiende a distorsionarse, e incluso se han constatado en Latinoamérica situaciones de esclavitud derivadas de eso. El alerta entonces tiene que volver a pasar por todos los trabajos, por todos los oficios, por todas las miradas. Eso puede ser fundamental para que los retrocesos no sean tales, y para poder seguir con los planes de avance que se podían tener. Por eso el grito no presencial del 8 de marzo, que se expresará de distintas maneras. Hoy tenemos comunicaciones inalámbricas, no son lo mismo, porque no hay nada que suple a la presencia, pero son paliativos que debemos usar. Debería ser muy fuerte para que nadie, aún en el peor de las situaciones y los confinamientos, se sienta solo. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Se han producido dos silencios muy duros. Uno es el silencio de la gente expresándose en las calles, en las avenidas. Ese silencio de expresión saca de la vida cotidiana y de la lucha de la gente y de las mujeres en particular una posibilidad de expresión. Y eso es duro, porque allí se puede expresar alegría, se pueden celebrar victorias, se pueden realizar reclamos, denunciar hechos. Es decir, hay un sinfín de cosas que se hacen a través de las calles, de las avenidas.
en las ciudades, son como la vida de la ciudad, y después se expresan en los muros, y después se expresan en los discursos, en las expresiones, en las consignas. Y el otro silencio que muchas veces trae medidas reivindicatorias es el silencio de las murgas. Es el otro silencio que estamos viviendo estos días. Esa murga que critica, que es politizada, sí señor, lo cual no quiere decir partidizada, y que explica o plantea o pone sobre la mesa realidades que existen, ayuda. Entre esos dos silencios tenemos que tratar de que el 8 de marzo no sea un día inadvertido. Hemos podido tomar cierta experiencia en este tiempo, y así fue que el 1 de mayo tuvo una expresión por los trabajadores, el 20 de mayo tuvo una expresión por el reclamo de los desaparecidos, y así fuimos participando con imaginación, pero con mucha voluntad a lo largo de este casi año de encierro. Así que este 8 de marzo, porque se han prorrogado las medidas que impiden las reuniones, va a ser un 8 de marzo muy distinto. Lo que no puede ser distinto, tiene que cada vez ser mejor y más firme, es el compromiso con los objetivos, es el grito en el silencio, es el saber que tenemos que llegarle aún a la persona que esté más radiada. Por eso yo convido a todas las compañeras que sin olvidar que estamos dentro de una lucha general por el bienestar de nuestro pueblo, no bajemos la bandera de la igualdad de la mujer en ninguna circunstancia. Compañeras, hemos llegado al final de este conversatorio latinoamericano organizado por el Frente de Género Violeta Setelich del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio. Queríamos, en este marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aportar a la reflexión desde las diferentes visiones de compañeras referentes latinoamericanas. No es casual esto, este 8 de marzo nos encontró en una situación única, la situación de pandemia, que ha golpeado duramente a América Latina y a nuestra región en particular, pero sobre todo ha hecho evidente los impactos negativos de la pandemia en la vida de las mujeres. Las mujeres en este transcurso de la pandemia nos hemos empobrecido más, hemos perdido acceso al goce de nuestros derechos, y la pandemia ha hecho evidente cuál es el impacto de las diferentes violencias que sentimos. La violencia de género en todas sus dimensiones, la violencia física por estar compartiendo más tiempo dentro de nuestra casa con círculos violentos, la violencia económica por estar más empobrecidas, por haber perdido más empleo, por haber perdido ingreso, por quedar a la deriva frente a estados nacionales que muchas veces no logran hacerse cargo de esta situación. Es por eso que queríamos extender un saludo a las mujeres uruguayas y latinoamericanas en el marco de este mes de marzo, un mes de reivindicación de la lucha histórica por la conquista y avance en materia de derechos.